En el anterior capítulo de Tensei Sitara Kendesita, Fran conoció mejor al nigromante Jan Dubix y este, como cobro por arruinar su cosecha, le dará un encargo a Fran de asaltar una mazmorra inexplorada junto a él. Continuamos con Capítulo 4-4. Déjame contarte la historia de cómo llegué a la mazmorra. Quédate un rato y escucha. HM. Ayudaría si lo mantienes corto y simple. Pides lo imposible. Y así Jan comenzó su animado relato. Hace 10 años, oí hablar de un brote de muertos vivientes en esta zona. Su número crecía tan rápido que superaba a los monstruos locales. ¿En serio? Este lugar ni siquiera es una guarida. En efecto. Fue un fenómeno extraño, sin duda. Los informes de los muertos vivientes que asaltaban las aldeas cercanas llegaban al gremio. El gremio había enviado innumerables grupos de investigación en respuesta a esta amenaza. Ya veo. Yo era un joven nigromante, entonces. Vine a esta tierra para profundizar en mis conocimientos sobre la magia de los no muertos. Llevé a cabo mi investigación durante 10 años, y aunque mi dolor y mi corazón se rompieron innumerables veces, lo reprimí para poder aumentar mis conocimientos. ¡Wow! Jan continuó su historia como un actor en una obra de teatro. Fran, realmente no tienes que aplaudirle a un magi. Y entonces hice mi descubrimiento, una acumulación masiva de maná. En múltiples puntos. ¿Acumulación de maná? Efectivamente. El fenómeno fue causado por la acumulación natural de maná en un determinado lugar. Este estancamiento de maná provoca la aparición de monstruos. Ya veo. Ahora bien, la acumulación de maná que había descubierto tenía una característica propia de los no muertos. El elemento de estas masas de maná está influenciado por el entorno circundante. Por ejemplo, en lugares donde haya un volcán y donde abunda el fuego, estas acumulaciones de maná engendrarían monstruos de fuego, y los océanos engendrarían monstruos de agua. ¿Así que aparecen monstruos con atributo de viento en un lugar con vientos fuertes? Sí. El único elemento que no puedo entender es el elemento demonio. Una hipótesis afirma que los monstruos de tipo demonio aparecen en zonas que contienen los sellos del dios del mal. Parece que esta hipótesis es correcta, ya que no hay demonios por aquí. Debe haber una razón detrás de su aparición masiva. Espera, ¿en serio? Había un montón de demonios en Alesa, y el jardín del lobo feroz había estado repleto de orcos y goblins, también. ¿Estaban los sellos del dios del mal en esos lugares? Ese era un pensamiento aterrador. Si esa hipótesis fuera cierta, ¿no habríamos encontrado ya los sellos? Todo lo que había que hacer era buscar en el centro de las zonas pobladas por los demonios. Algunos de ellos realmente buscan los sellos de esa manera. ¿Has oído hablar de los malvados y de los oscuros únicos? Sí. Una vez me encontré con un goblin del mal. Los únicos del mal parecen tener la bendición del mismísimo dios del mal. Cuando están cerca, puedes estar seguro de que hay un sello del dios del mal cerca. Uno de los aventureros encontró uno de los sellos de esa manera. ¿Qué pasó entonces? No mucho, por suerte. El aventurero informó al gremio, y ellos cerraron la zona. Incluso si alguien hubiera encontrado uno de los lugares con los sellos, no se podría hacer mucho al respecto. La leyenda dice que los dioses, al derrotar al dios del mal, lo dividieron en partes antes de sellarlo. Era imposible para el hombre deshacer los sellos de los dioses. Al menos, eso fue lo que aprendí. Pero cuando se lo comenté en voz alta a Jan, negó con la cabeza. El proceso no era tan sencillo como pensaba. No. Ha habido ocasiones en las que los sellos se han roto. Aunque las fuerzas que mantienen los sellos son lo suficientemente fuertes como para mantener al dios del mal esclavizado, son propensos a la interferencia externa. ¿Qué? Pero los dioses crearon esos sellos, ¿no es así? ¿No tendrían alguna protección para que los sellos no pudieran ser manipulados? Hay barreras para evitar que los demonios los manipulen, pero no parece haber ninguna protección especial contra los humanos. ¿Por qué no? Piénsalo. Los dioses han prometido no interferir en las acciones del hombre, ¿no sería esa una razón suficiente? ¿Significaba eso que los dioses no podían violar ni un milímetro de sus leyes? ¿No dejaría eso a los sellos vulnerables a los abusos?
La gente de este mundo tenía más fe en sus dioses de lo que pensaba en un principio, así que quizás los dioses de aquí estaban más involucrados de lo que yo estaba acostumbrado. Al menos estaban lo suficientemente involucrados como para que Jan creyera que ellos no romperían sus promesas. Sin embargo, el hombre es una criatura que se desvía con facilidad, cuyo corazón es fácilmente tentado por el mal. No es de extrañar que algunos hayan logrado romper los sellos. Esto demuestra cuánto valoran los dioses a la humanidad. Eran dioses, después de todo. No se preocupaban por cada pequeño detalle como nosotros, ¿y quién podría imaginar los pensamientos dentro de esas mentes infinitas? Pero eso no significaría que las fuerzas del dios del mal se están filtrando en este mundo si los demonios existen. Tal vez, pero no lo sé con seguridad. Está fuera de mi área de conocimiento. No puedo saberlo porque no hay demonios por aquí. ¿Ni siquiera uno? No. Yo mismo nunca he visto uno. Este lugar es principalmente el hogar de los muertos vivientes. Eso es de lo que estábamos hablando antes. ¿Así que estabas diciendo de encontrar acumulaciones masivas de maná fantasmal? Esa es la conclusión a la que he llegado tras residir en este lugar durante muchos años. Llevo mucho tiempo queriendo resolver esta anomalía. ¿Así que los muertos vivientes surgieron de ese maná fantasmal acumulado? Pero, ¿cómo se suponía que se iba a resolver la acumulación de maná si el elemento no muerto no se producía de forma natural? ¿Fue este lugar un antiguo campo de batalla, hace tiempo? ¿Quizás era un campo de ejecución? Correcto. Pero aquí es donde el cuento se vuelve extraño. ¿Qué quieres decir? Estos campos nunca han sido nada del otro mundo. Busqué en los registros y no encontré nada que indicara algún caso de matanza masiva sobre estas tierras. Tampoco hay registros de tumbas masivas enterradas. Obviamente, Jan había hecho sus estudios. He estudiado la estructura mineral de la Tierra y toda la vida vegetal que he podido encontrar, ninguna de las cuales amplifica o aumenta la fuerza del elemento no muerto. Entonces, ¿por qué hay una acumulación de maná de no muertos? No sabía cómo Jan esperaba que contestáramos algo que ni siquiera él sabía. ¿Alguna conjetura? Se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Sus gestos se volvieron más intensos que antes a medida que se excitaba más. Alguien lo está añadiendo a propósito, dijo Fran. Sí. Eso es lo que yo también pensé inicialmente. Sospechaba que el Reino del Norte, Raidos, estaba maquinando uno de sus diabólicos planes. A juzgar por tu tono de voz, tu especulación resultó errónea. Es imposible fabricar una acumulación de maná o inyectar maná en un lugar. Muchos investigadores han dedicado su vida a ello, todos han fracasado. Ya veo. Así que me fijé en las similitudes entre las acumulaciones de maná. Fue entonces cuando hice mi descubrimiento. Jan se giró y nos señaló con el dedo en un gesto grandioso. Era como un detective que por fin había resuelto el misterio del día. ¿Tu descubrimiento? Sí, ¿conocen la isla flotante que hay sobre este campo? Pero por supuesto que sí. Así es como terminaron en mi laboratorio en primer lugar. Vimos la isla de primera mano, parte de ella, al menos. De vez en cuando caían objetos de la isla flotante. A veces eran plantas, otras veces, rocas. ¿Dices que estos objetos que caen son la causa del brote de muertos vivientes? No puedo creer que tú solo. Jan se encogió. Pero sí. Las acumulaciones de maná se encuentran en el mismo lugar de los objetos caídos. Bajó los hombros y se enfurruñó en su silla. Realmente debió haber querido hacer el anuncio él mismo. Ahora refunfuñaba en voz baja y no podía decidir cuál de sus dos estados de ánimo era más molesto. He investigado la sospechosa isla flotante y he encontrado una mazmorra en la parte superior, terminó, con los ánimos completamente destrozados. Pero al menos eso hizo que se callara, aunque no lo hizo por completo. Entonces, ¿por qué los objetos caídos están imbuidos de maná de no muertos? Porque la mazmorra es una mazmorra de muertos vivientes. Esa es la razón por la que todo en esa isla flotante está imbuido con el elemento no muerto. Conservan su esencia incluso cuando han caído al suelo. Lo que significa que el caballero esqueleto que nos atacó era
Es probable que sea uno de los monstruos de la mazmorra, sí. No esperaba encontrarme con una mazmorra tan pronto en nuestro viaje. ¿Todas las islas flotantes tienen mazmorras en ellas?, preguntó Fran. Yo también estaba interesado. Si todas las islas flotantes albergaban mazmorras en este mundo, ¿no las haría peligrosas? Podríamos tener estampidas ya que nadie sería capaz de conquistarlas. No. Yo planteo que la mazmorra de nuestra isla flotante se creó a partir de un núcleo de mazmorra que se generó en el aire junto con ella, o uno que se generó en la propia isla. Es la única isla flotante que conozco que tiene una mazmorra. Había pensado que los núcleos de mazmorra solo podían aparecer en tierra, pero parecía que podían aparecer en cualquier parte. Había muchas cosas sobre los núcleos que no entendía. ¿Se rompería un núcleo al golpear el suelo si apareciera tan alto en el aire? Sé que tendría una barrera mágica que lo protegería, pero ¿podría absorber el impacto de una caída desde una altura tan grande?, le pregunté a Jan. No, una fuerza misteriosa maneja los núcleos de las mazmorras, y por lo tanto solo aparecen en lugares que son viables para una mazmorra. No se pueden mover de su lugar de aparición original, salvo circunstancias especiales. Si uno apareciera en el cielo, permanecería flotando. Si apareciera en el océano, no sería arrastrado por la marea. ¿Circunstancias especiales? Una de esas circunstancias es nuestra mazmorra flotante. Además, los registros dicen que hace mucho tiempo hubo un golem gigante cuyo interior albergaba una mazmorra. Por supuesto, este golem podía moverse. El porqué de estos casos extraordinarios solo se puede suponer al respecto. El dios del caos trabajaba de forma misteriosa. Este mundo albergaba muchos misterios. ¿Cómo llegaremos a la isla flotante?, Fran quería saber. Con mi nivel de magia, tenemos varias opciones. ¿La isla flotante no está bajo la jurisdicción de nadie? Eso es lo que Jan había mencionado antes. Creía que aún estábamos en territorio de Grancel. La trayectoria de la isla rodea los bordes de Raidos y casi atraviesa Bellos. Los reinos aún se pelean por ver quién es el dueño. Por eso nadie ha enviado tropas a reclamar la isla, por lo que la mazmorra permanece oculta. Si uno de los reinos hubiera intentado reclamar la mazmorra flotante, eso podría interpretarse como un acto de invasión que podría llevar a una guerra total. Sin embargo, es bastante problemático. Por muy peligrosa que sea la mazmorra, también pone huevos de oro. La mazmorra en sí no supone una gran amenaza para el continente. Si los reinos se dieran cuenta, harían todo lo posible por hacerse con ella. Incluso podrían enviar al ejército. ¿Y está bien que vayamos allí? Siempre y cuando nadie se entere. Que no nos descubran, ¿eh? El plan de Jan empezaba a sonar sospechoso. Ahora, reafirmaré mi petición. Iremos juntos a la isla para investigar la mazmorra. ¿Qué tanto vamos a investigar? ¿Quieres limpiar la mazmorra o hay algo más que tienes en mente? En efecto, despejar la mazmorra sería nuestro objetivo. Podemos destruir la mazmorra una vez que la hayamos limpiado. Tal vez eso alivie las tensiones entre los reinos. Destruir la mazmorra anularía toda posibilidad de que estalle una guerra. Era Jan, el nigromante, alguien realmente bueno. La parte difícil viene con la captura y el regreso de cierto monstruo. El nombre de la bestia es Comefantasmas. Es un monstruo no muerto que come a otros no muertos. Nivel de amenaza B. Aunque no podamos terminar la incursión esta vez, regresar con el Comefantasmas me facilitará la conquista de la mazmorra en otra ocasión. Monstruo de rango B, ¿eh? Iba a hacer mi intento con varias tandas de pociones necro, pero trabajar junto a ti será mucho más efectivo. Era peligroso, sin duda, pero podría valer la pena el riesgo. También podríamos ir a la isla flotante. Fran, quiero ir a la mazmorra. Por supuesto que sí. Yo también. Nadie ha pisado nunca esa mazmorra para empezar. También podemos vengarnos. Sí, tenemos una cuenta que saldar con ese idiota. Arf, arf. Supongo que tú también estás dentro, Jet. Podríamos vengarnos del caballero esqueleto si vamos con Jan. Después de discutir el asunto con Fran, decidimos aceptar la oferta de Jan.
Maravilloso, estaré a vuestro cuidado, muajajajaja. Dios mío, no puedo esperar. Igualmente. Apreciamos mucho que nos lleves allí. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.